Siento. Ok, bueno, en cuanto a la fisiopatología, bueno, principalmente esto se va a dar por un daño en las válvulas y esto va a producir ya como tal la insuficiencia venosa. Entonces, estas válvulas se van a dañar por muchas causas, pero una de las más comunes es debido a procesos postrombóticos, es decir, que se van a formar trombos y estos se van a derivar a las válvulas venosas y pues finalmente van a dañar a las válvulas volviéndolas insuficientes, ¿no? Entonces, una vez que sus válvulas se dañan, pues el flujo va a ir en una dirección, pero como no hay una válvula que cumpla como tal esa función, pues el flujo va a retroceder, o sea, se va a regresar y esto va a hacer que las venas se llenen de sangre hasta que finalmente pues se dilaten, ¿no? Por el gran volumen de sangre que van a contener. Y esto va a hacer que haya como tal una hipertensión venosa. Entonces, aquí se va a formar lo que son las dilataciones venosas, pero van a haber tres tipos de dilataciones y esto va a depender del, de la medida, ¿no? Entonces, si hay una dilatación menor a 1 milímetro, estamos hablando de telangiectasias, que son venas muy pequeñas. Y si la dilatación es menor a 3 milímetros, van a ser venas reticulares y algo característico es que tienen un color azul oscuro. Y si esta dilatación ya es mayor a 3 milímetros, estamos hablando ya de venas varicosas. Esas ya son como tal más profundas. Entonces, posterior a estas venas varicosas ya puede ser que se desarrolle como tal eh, ya una insuficiencia. Entonces, una vez que ya está bien dilatada la vena, pues va a haber una acumulación de sangre. Entonces, esta sangre que queda acumulada va a salir al espacio extravascular, por lo tanto va a haber una extravasión de líquido y esto es lo que va a ocasionar el edema. Entonces, como hay una salida de líquido, pues hay salida de eritrocitos y también de leucocitos. Entonces, esta salida de eritrocitos que va a haber en el espacio extravascular, pues se van a romper por lisis y van a liberar su contenido a este espacio, ¿no? Entonces, como se van a romper, van a liberar su hemoglobina, que después esta se va a convertir en hemosiderina. Este pigmento es un color que encontré que es palo dorado, es derivado de la hemoglobina. Entonces, este pigmento se va a ir acumulando en este espacio, lo que va a ocasionar una hiperpigmentación. Y también al haber así una acumulación de hemosiderina va a provocar lo que es el prurito, que es comezón al paciente. Otro factor es la lipodermatosclerosis. Esto es debido a que las venas dilatadas, pues como son insuficientes, van a afectar la nutrición del tejido, obviamente acompañada con inflamación crónica y necrosis. Entonces, es por eso que se va a dar la lipodermatosclerosis. Entonces, como ya he dicho antes, hay una salida de eritrocitos y también de leucocitos. Esos leucocitos que van a estar en el espacio extravascular van a comenzar a liberar enzimas y van a empezar como a atacar este tejido. Entonces, como van a haber muchos leucocitos, pues van a destruir el tejido circundante y eventualmente se va a formar lo que es ya la ulceración. Y esto ya estamos hablando ya como tal de una etapa crónica. Eso es en cuanto a la fisiopatología. Siguiente. Ok, ya dentro de la clasificación, aquí hay una clasificación SEAP que se va a clasificar, bueno, se va a basar en la clínica, etiología, la anatomía y la patofisiología. Entonces aquí se van a dividir en 6 clasificaciones. La clasificación 1 es que no va a haber una evidencia clínica de varices. En la 2 son miembros ya con venas varicosas solamente. Y en 3 hay miembros con venas varicosas sintomáticos y aquí ya van a presentar dolor. En clasificación 3 las varices ya son sintomáticas y ya va a haber presencia de edema. En la clasificación 4 ya son miembros varicosos, ya son venas mucho más dilatadas. Y en clasificación 4 ya va a haber un trastorno trófico y ya va a haber la presencia como tal de úlceras. En 5 va a haber presencia de úlceras venosas y ya cicatrizada. Y en la clasificación 6 va a haber presencia de Ahí úlcera voy, venosa ¿eh? y ya activa. Entonces ya la siguiente clasificación y es la etiología, que ya se basa si es congénita, primaria, secundaria o ya sin una causa identificada.
La siguiente es la A, que es de extensión anatómica. Esto depende de qué tipo de venas, si es un sistema venoso superficial, perforante y o profundo. Y ya por último se basa en la fisiopatología, que este ya depende si es por un reflujo, por una obstrucción o ya por ambos, o si se desconoce como tal la causa. Siguiente, por favor. Ahí voy. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Y antes de empezar, todos estos síntomas que vemos aquí en pantalla, lo que es el prurito, la pesantez, el cansancio, el dolor en las extremidades inferiores y los calambres musculares, todos estos van a empeorar cuando sea vespertinamente, o sea, cuando caiga la noche. Además, pueden empeorar con lo que es el ortostatismo, es decir, cuando pasa mucho tiempo parado el paciente, o con el calor. Asimismo, todos estos síntomas van a mejorar en decúbito, van a mejorar cuando el paciente se ponga algo frío o cuando haga frío, y además cuando el paciente eleve las extremidades inferiores. De hecho, cuando pasemos al tratamiento les voy a comentar cuánto más o menos debe de elevarlo al momento de dormir, ¿va? Pero bueno, estas son las principales manifestaciones clínicas. Además vamos a tener el edema, que igualmente va a ser vespertino y que va a disminuir con el reposo. Va a ser postural, ya que también va a mejorar cuando estemos en una posición horizontal. Por eso mismo los pacientes dicen que en la mañana están mejor que en la noche. ¿Por qué? Pues porque cuando duermes estás acostado en una posición horizontal, ¿no? Y sobre todo, como vemos en la imagen, van a afectar el dorso de los pies, los tobillos y pues en general todas las extremidades inferiores, ¿no? Siguiente, por favor. Para la exploración física, lo que nos dice la guía de práctica clínica es de que exploremos el paciente cuando éste esté en bipedestación, para que nosotros podamos verlo de cefálico a caudal, y además para que nosotros podamos más o menos por anatomía, que ya nos explicó mi compañera, ir palpando todos los trayectos venosos, buscando justamente pues reflujo o procesos trombóticos que puedan estar afectando al paciente. Uno de los principales o de las principales cosas o signos que vamos a poder encontrar en esta enfermedad son las varices. Estas son venas que son superficiales, que van a estar aumentadas de tamaño, van a ser tortuosas, debido a que sus válvulas son insuficientes. También vamos a tener lo que se llama éstasis, o otro nombre que podemos con el que lo podemos encontrar es la dermatitis eczematosa. Esta comúnmente se va a observar alrededor de las pantorrillas y sobre todo en los tobillos. Esta es una dermatitis que va a cambiar de color a la piel, y además vamos a tener lesiones características como son las pápulas inflamatorias, vamos a tener erosiones encostradas, vamos a ver que se va a descamar la piel, y además pues como les dije, toda esta esta pigmentación va a estar acompañada por hemorragias recientes, además porque al paciente le va a dar comezón. Entonces vamos a encontrar excoriaciones o signos de que el paciente se haya rascado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, compañero. No, va. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la atrofia blanca, que son, los libros lo mencionan como que son pequeños parches o pequeñas zonas donde va a estar levemente deprimido y además va a estar de color blanco marfil. Esto va a estar lo vamos a poder encontrar comúnmente más en el tobillo o en el pie. Esta pigmentación no tiene una forma regular, es decir, no va a ser un cuadrado, no va a ser un círculo, va a ser estrellado y irregular. Además también puede ser punteado y comúnmente se puede dar después de que haya un traumatismo en esta zona. La atrofia blanca es una lesión que también es muy dolorosa y muy pruriginosa, es decir, también aquí podemos encontrar marcas de rascado porque le va a dar mucha comezón al paciente. Después tenemos la lipodermatoesclerosis, la cual es una inflamación y una hiperpigmentación en lo que es sobre todo el tercio inferior de la pierna. De hecho, aquí se dice que hay un signo, o que es el signo de la botella de champán o de la pata de piano. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay un edema grande por arriba, por la zona de la pantorrilla, y por debajo hay una mini región esclerótica.
Y no sé si sepan cómo son como que las botellas de champán, que son como gorditas de una parte y flaquitas de otra parte. Más o menos por eso le pusieron ese nombre. También aquí podemos encontrar algo llamado el signo del surco, que es creado por unas varices que serpentean por todo este tejido y que hagan de cuenta que es como una línea como deprimida, bueno, lo dicen como verrugosa, pero se ve igual como si nosotros pasáramos una uña y no sé si haya un edema y pasamos la uña, y así ese sería el signo del surco. No sé si me haya dado a entender. La verdad sí me costó un poquito de trabajo encontrar una foto, y sobre todo nada más este signo lo mencionan ahí igual en la guía de práctica clínica, y ahí no ponen fotos. Ok, y siguiente por favor. También vamos a tener las úlceras, que aquí van a ser bueno, en teoría son poco frecuentes, se dice que es más o menos en el 30% de los casos, pero es un signo claro de que ya esto está complicado. Es muy dolorosa, sobre todo porque se va a dar en la zona de la atrofia blanca, y como podemos ver va a tener una base necrótica, y alrededor ven lo blanquito, pues eso es la atrofia blanca. Y estas úlceras suelen surgir por una posición interna y sobre todo por arriba de los tobillos, perdón. Y a la exploración física dirigida nosotros vamos a buscar intencionadamente telangiectasias y venas reticulares, porque estos van a ser los signos tempranos de la enfermedad. Es decir, nosotros cuando veamos las telangiectasias y las venas reticulares, nosotros ya podemos dar una sospecha alta de que este paciente va a poder tener una insuficiencia venosa conforme más pasa el tiempo, ¿no? Y también algo que nos recomienda la guía de práctica clínica, antes de que se me olvide, lo debía de haber dicho en edema, nosotros lo que nos recomienda es que con una cinta métrica midamos el perímetro de una pierna y luego lo comparemos con la otra. Y si hay una diferencia más grande de 1 centímetro, significa que ya hay presencia de edema. Es otra forma de poderlo pues cuantificar o saber ya 100% de que sí hay un edema. Siguiente, por favor. Aquí les traje unas fotos. Del lado izquierdo es una úlcera, del lado derecho son las varices, y del lado más derecho es una varice estrellada. Siguiente, por favor. Hemosiderosis, esta también es otra lesión que puede ser causada por un depósito de hemosiderina. También es una lesión principal de hiperpigmentación que también está presente en esta patología. Siguiente. Atrofia blanca, unas más fotos, les traigo un poquito más fotos. Siguiente. Y bueno, ¿qué estudios o cómo vamos a poder diagnosticar esta enfermedad? Sobre todo esta es una enfermedad que se diagnostica con clínica, pero también nos podemos dar ayuda de estos tres estudios, principalmente la ecografía Doppler. Este es un estudio muy bueno, sobre todo para esta patología, porque podemos detectar las venas que ya sean insuficientes y sobre todo en dónde está esta obstrucción venosa. También tenemos, por ejemplo, la plestimografía, que esta va a evaluar directamente o indirectamente la función venosa, esto mediante una luz infrarroja. Esta técnica es un poco menos, ¿cómo decirlo? Es un poquito más cara y se pide menos que la ecografía Doppler. De hecho, si nosotros tuviéramos que elegir, normalmente siempre vamos a elegir la ecografía. Y finalmente vamos a tener la dermatohistopatología, la cual, como su nombre lo indica, vamos a tomar un trozo de ese tejidito y vamos a poder ver cómo son las venas en cada momento de la enfermedad. Si nosotros la vemos en una etapa temprana, pues las vénulas van a estar pequeñas, dilatadas y linfáticas, pero en una etapa más avanzada las venas ya no van a estar chiquitas, todo va a estar grande, todo va a estar dilatado, congestionado y tortuoso, y sobre todo con un depósito de fibrina. Siguiente, por favor. Ahora, en el tratamiento no farmacológico, obviamente primero vamos a tener que decirle a la paciente o al paciente que si tiene sobrepeso u obesidad, le debe de bajar. Debemos de revertir su índice de masa corporal,
También debemos de decirle que no puede estar sentado ni parado tanto tiempo, que debe de utilizar prendas y zapatos cómodos. Y de hecho aquí hay una pregunta del ENARM que pregunta que cuál es la altura máxima que puede tener una persona con esta patología de tacón, y la respuesta es menos de 3 centímetros de altura. Entonces pues ya quien lo vaya a presentar pues ya tiene una. Entonces, y también otras cosas son las medidas físico-posturales, por ejemplo, que cuando nosotros nos dormamos debemos de poner las piernas a una altura como de 20-30 centímetros más o menos por arriba. O sea, podemos poner unos cojines, unas almohadas, pero que queden para arriba las piernas, los miembros inferiores, sobre todo para facilitar ese retorno y ayudar a que ya no haya edema. Y pues lo principal, y lo que aunque se llame tratamiento no farmacológico es realmente un punto clave en el tratamiento, son los vendajes de compresión. ¿Por qué? Porque estas vendas se van a poner dependiendo, o bueno, vamos a elegir su grado de presión dependiendo a la clasificación que ya nuestra compañera nos había dicho. Por ejemplo, las personas que tengan un CIAP o un C2, vamos a tener que darles, o que se tengan que poner, una media elástica de 18 a 21 milímetros de mercurio. Un CEAP de 3 o un C3 debe de ser de 22 a 29. De un C4 a un C6, la media elástica va a ser de 30 a 40 milímetros de mercurio. Y también pues algo importante es que las personas con factores de riesgo, es decir, aquellos trabajos que requieren que todo el día estén parados o que todo el día estén sentados, deben de tener unas medidas elásticas tipo CEAP C3, es decir, de 22 a 29 milímetros de mercurio. No sé si haya quedado duda con esto. ¿Algo? Si lo repito de nuevo. ¿No? No, Pi, está bien. Va, gracias. Siguiente, por favor. Los tratamientos farmacológicos, lo que nos dicen es de que si hay medicamentos flebotómicos se debe de utilizar. Son por ejemplo la castaña de Indias, la diosmina o el Ruscus aculeatus. Sin embargo, estos no encontré que hayan en el IMSS, entonces no sé, no sabría si sí hay o si no hay. Por eso no los puse, y mejor puse los tratamientos para cada una de los signos, o bueno, de las manifestaciones clínicas que tiene esta enfermedad. Empezando con la úlcera, debemos de evitar, empezando con la atrofia blanca, debemos de evitar traumatismos en esta zona y vamos a mandar triamcinolona. Intralesional en las lesiones dolorosas. En la dermatitis por éstasis vamos a mandar corticosteroides tópicos y una antibiótico-terapia en dado caso de que haya signos de infección. En las venas varicosas vamos a mandar escleroterapia inyectada, la cual se inyecta un compuesto que va a expandir la venita y después vamos a aplicar una compresión prolongada. También tenemos las úlceras, que en pacientes con úlceras se va a mandar la pentoxifilina, y también vamos a mandar sobre todo algo que se llama desbridar para poder tratar la lesión. Y algo súper importante es que mientras haya edema normalmente siempre vas a haber ulceración, entonces debemos de atacar conjuntamente el edema para que se pueda curar la ulceración. Y finalmente, si nada de esto sirve o si los síntomas siguen agravándose, se va a optar por una cirugía vascular. Entonces aquí pues se identifica qué venas son las que están dándonos lata y simplemente se ligan o se extirpan. Siguiente, por favor. Aquí les traje una imagen de lo que les decía de desbridar. Del lado izquierdo una herida que no está desbridada y en la derecha una herida que ya está desbridada, y como pueden ver ya se ve mejor. Siguiente. Pero como les digo, es muy importante que tratemos el edema. Y eso sería todo.